apreciado hermano, hermana y amigos que nos acompañan a través de este medio. Es un gozo para mí poder estar con ustedes y estudiar la palabra del Señor, pero antes quiero pedirles que me acompañen en una oración. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea su santo y bendito nombre. Agradecemos, Padre, que nos permita abrir su palabra y estudiarla. Y queremos pedirle humildemente que nos ayude a entenderla. Que su Espíritu Santo, quien la ha inspirado, nos ilumine para poderla comprender y vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero compartirles un mensaje que se encuentra en lo que conocemos como el mensaje final de Dios al planeta Tierra. Saben, hermanos, o como ustedes ya saben, estamos estudiando una serie de devocionales a lo largo de estas 2 semanas que tienen que ver con el contenido del mensaje, pero hoy quiero compartirles acerca de los ángeles del mensaje. Y acompáñenme en sus Biblias al libro de Apocalipsis 14, capítulo 14, texto 6, y vamos a considerar también el capítulo 7. Aunque el mensaje final de Dios al planeta Tierra abarca también el versículo 8, vamos a estudiar estos 2 mensajes para estudiar lo que tiene que ver con los ángeles del mensaje. Dice la palabra del Señor: Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice el texto 7, que decía a gran voz: teman a Dios y denle a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apreciados hermanos, hoy vamos a estar estudiando tocante los ángeles del mensaje. Y primero quisiera identificar a estos ángeles. Vamos a ver quiénes son estos ángeles. Y en la Biblia se mencionan muchas cantidad de veces los ángeles. Se dice que los ángeles se hacen visibles a los hombres. Se nos dice en la Biblia que los ángeles son poderosos, que no se casan, que forman el ejército estelar de Jehová, que su número es incalculable. La palabra ángel aparece por primera vez en el ministerio del ángel de Jehová a la fugitiva Agar. ¿Se acuerdan de la fugitiva Agar? Bueno, ahí es la primera vez en donde aparecen el ministerio de los ángeles en la Biblia. Mire, los ángeles le avisaron a Lot de la destrucción inminente de Sodoma. Jacob vio ángeles de Dios que subían y que bajaban entre el cielo y la tierra. Los ángeles se le aparecieron a Moisés. Los ángeles condujeron a Israel, frustraron a Balaam, dieron una tarea a Gedeón, prometieron un hijo a Manoa, amenazaron con destruir al pueblo de David, sirvieron a Elías, destruyeron al ejército asirio, salvaron a Daniel de los leones y dieron mensajes proféticos a Zacarías y a otros profetas. Los ángeles dirigieron a los padres de Jesús, cantaron en coro en la noche de su nacimiento, los sirvieron en el monte de la tentación, hicieron rodar la piedra que guardaba el sepulcro de nuestro Señor, proclamaron al Cristo resucitado. Los ángeles también sirvieron a la iglesia primitiva, abrieron puertas de la cárcel, guiaron las labores misioneras, aparecieron a Pablo durante una tormenta en el mar y estuvieron junto a Juan durante sus visiones apocalípticas y demás lugares en donde la Biblia da por sentada la existencia de los ángeles. Los ángeles existen. Y como estamos viendo en este relato que les hice, hermanos, siempre están al servicio de Dios. Un ángel siempre está al servicio de su Dios, o de Dios en este caso.
del Dios verdadero. Miren, cuando se menciona a los ángeles, en todo esto que les estuve diciendo, se utilizan dos palabras en la Biblia. Una es malak, que claro que los que saben pronunciar hebreo lo pronuncian mejor que yo. Eso es en hebreo. Y también se utiliza la palabra angelos. Angelos. Esta es en griego. Pero no siempre, hermanos, tiene que ver con seres sobrenaturales o con seres celestiales, sino también se refiere a profetas o a personas que cumplían una función de mensajería, de mensajero. Miren, le comparto un texto que esto nos describe perfectamente lo que queremos aprender. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 para los que están haciendo sus notas. Malaquías 3:1, mire lo que dice la palabra del Señor. Yo envío a mi mensajero, a mi malak, o sea, mi ángel, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente, ahí bueno, pausa ahí. Ahí está hablando, esta es la profecía que está describiendo la llegada o la venida de Juan el Bautista. Dice que dice el texto, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Continúa diciendo, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien buscan ustedes. Ahora, ya no está hablando de Juan el Bautista, ahora está hablando del Señor que viene a su templo. Está hablando de Jesús. Dice, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Nuestro Señor Jesús. El ángel del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. O sea, se utiliza al inicio del texto, yo envío mi malak, mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Y dice, y vendrá de repente a su templo el Señor a que ustedes buscan, el malak, el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. O sea, ahora hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces, no siempre, cuando se habla de ángel, no siempre se refiere a seres celestiales, pero sí se refiere a un mensajero. Siempre a un mensajero que tiene un mensaje de parte de Dios. Es un enviado de Dios con un mensaje específico. O sea, un ángel de Jehová es por lo tanto un mensajero de Dios. Entonces, ¿quién es el ángel? Un mensajero. Muy bien. Continuamos, hermanos. Ahora vamos a ver la encomienda de estos ángeles del mensaje de Dios final al planeta Tierra. Bueno, vamos a ver la encomienda. Encomienda. Muy bien. La misión, lo que tienen que hacer. Leímos en el texto, Apocalipsis 14:6, dice que después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. ¿A quién le fue dada esa encomienda de predicar el evangelio a los que moran en la tierra? Miren, quiero llevarlos a Marcos 16, 14 y 15, que nos dan luz al respecto. ¿Ya lo tienen? Marcos 16, 14 y 15. Miren, aquí le está hablando Jesús a sus discípulos después de haber resucitado, o sea, a su iglesia. Él terminó su ministerio aquí en la tierra, tenía que pasar por la muerte en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados, y deja instituida una iglesia. Pasa por ese
trago amargo de pagar por nuestras deudas, y lo llevan al sepulcro, resucita al tercer día y se les aparece a sus discípulos, a su iglesia. Y mire lo que registra Marcos 16, 14 y 15. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Dice el texto 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La encomienda, entonces, es predicar el evangelio. ¿Y a quién le fue dada esa encomienda? Le fue dada a los creyentes o a su iglesia, a personas, a el hombre, a los humanos. Ellos son los que tienen la encomienda, o esos somos los que tenemos la encomienda de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a toda la tierra. Entonces, la encomienda fue dada al hombre. Fue dada al hombre. Y miren, la hermana White es muy clara en identificar a estos mensajes, a estos mensajeros, a estos ángeles, o a estos 3 ángeles encargados de esparcir el mensaje final de Dios al planeta Tierra. Mire lo que dice en una carta, la carta número 79, escrita en el 1900, dice el Espíritu de Profecía: Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. ¿Para qué es el mensaje? Para preparar al pueblo o al mundo para la segunda venida de Cristo. Dice, estos ángeles, continúa diciendo ella, estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Esto quiere decir que la Biblia y la hermana White identifican a estos 3 ángeles o a los ángeles como personas, o podemos decir creyentes. En un lenguaje más particular, a la iglesia. A la iglesia. Ahora, el mensaje final de Dios dice que este ángel es mandado porque la hora del juicio ha llegado. La hora de su juicio, la hora del juicio de Dios ha llegado. Entonces, quiere decir que esta iglesia, que estos creyentes que forman esta iglesia, comienzan su ministerio cuando inicia el juicio de Dios. Cuando inicia el juicio investigador. No tenemos tiempo de estudiar la profecía, pero según Daniel, el juicio investigador comienza en 1844. Según la profecía en Daniel, el juicio investigador del Señor comienza en el año 1844, cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, si la iglesia encargada de dar el mensaje final de Dios al planeta Tierra comienza a darlo en 1844, o debería de comenzar a dar
en 1844. Aquí les hago una pregunta. ¿Qué iglesia surge en esta fecha? Pues, queridos hermanos, hermanas, nuestra amada iglesia, la iglesia adventista. Es el año en que nuestra amada iglesia surge para proclamar el mensaje de salvación. Así que, hermano, tú que me ves, tú eres parte de la proclamación de este importantísimo mensaje. Continuamos. Realizando la encomienda. Vamos a realizando la encomienda. Encomienda. Hermanos, estamos viviendo en tiempos complicados, difíciles. Estamos siendo testigos de primera mano de las señales del fin, del principio de dolores, si lo quiere llamar así usted. Sea como sea, estamos viendo que este mundo no da para más, que el tiempo final está ya a las puertas, que no hay tiempo que perder para proclamar este mensaje de salvación del Señor, el mensaje final. No hay tiempo que perder. Entendemos, hermanos, que somos la iglesia descrita en la profecía. ¿Sabía usted eso? ¿O se está dando cuenta ahorita? Que a la iglesia a la que usted pertenece, a la iglesia adventista del séptimo día, es una iglesia que está descrita en la profecía bíblica, que habría de surgir. Entonces, eso es un gran privilegio, hermanos. Es un gran privilegio saberlo, ser parte, pero como casi todo privilegio, ese privilegio trae también una responsabilidad. Y es una preciosa responsabilidad, pero es una gran responsabilidad. Tenemos el mensaje de salvación. Hay que proclamarlo. Pero, me podrá decir, pastor, yo sé, entiendo que soy parte de la iglesia descrita en la profecía, que en un sentido más amplio, pues soy parte de esos ángeles que tienen que mandar o tienen que llevar el mensaje de salvación. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo podré hacerlo? Me miro a mí y no veo capacidad alguna. Hermano, mira, déjame compartirte ahí mismo en Marcos, pero ahora vamos al capítulo 13. Marcos 13, 10 y 11. Aquí está hablando el Señor tocante las señales del fin, el tiempo del fin. Los discípulos le preguntan, a ver, ¿cómo son estas cosas? Díganos, Señor, ¿cómo es que van a ser las señales de tu venida y todo eso, del tiempo del fin? Y ya les empieza a hablar el Señor tocante las señales y todo esto. Y mire lo que dice el texto 10 y el 11. Dice, primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Otra vez vemos el concepto del mensaje final de Dios al planeta Tierra. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Dice, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Ay, querido hermano, querida hermana, el Señor nos dice claramente que es por el Espíritu Santo
que se va a llevar a cabo esta obra. Y eso a mí me dice muchas cosas, muchas cosas. De entrada, me dice que cuando Dios me manda a realizar una tarea, cuando Dios me da una tarea, no me abandona, no me la da y me dice, ándale a ver cómo le haces, sino que te da las herramientas que necesitas. En este caso te da el poder del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Dice que no es por ti, que no hables tus palabras, sino lo que te sea dado por el Espíritu Santo. Eso también me dice a mí que en cualquier situación en la que esté viviendo, cualquier situación que esté pasando, por difícil que sea, si yo voy a donde Jesús y le entrego esa situación en sus manos, Él me da las herramientas, me da el poder para salir de esa situación. No me deja solo. Siempre está conmigo o contigo o contigo. Así es que en esta situación que estamos viviendo, tienes una angustia, tienes un problema, ya te alcanzó la crisis por esta pandemia, llámese como se llame, económica, de salud, no sé, sea cual sea la crisis, ya te llegó, ve a donde Jesús y ponla en sus manos. Que no sea una batalla únicamente tuya, sino que sea tuya y del Señor. Que no sea una tarea únicamente tuya, sino que sea una tarea tuya y del Señor, porque te aseguro que Él no te deja solo. Te da las herramientas para terminarla, para librar esa prueba, para pasar esa prueba. Esa promesa nos la hizo Jesús, déjeme decirle, la del Espíritu Santo. Antes de irse, dijo que estaría con nosotros todos los días en el contexto de la evangelización. Nos dio la promesa del Espíritu Santo y nos dijo que todos los días iba a estar con nosotros. El guiador, el Espíritu Santo. No iba a estar con nosotros para guiarnos hacia Él. Y que iba a estar con nosotros cuando nosotros guiáramos a otras personas hacia Jesús. Y miren, la hermana White habla al respecto tocante a la obra del Espíritu Santo y la evangelización. Ella dice: la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo puede ser amonestado cuando vea que aquellos que creen la verdad son santificados por la verdad, cuando vea que practican principios santos y elevados, que demuestran con altura la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que los pisotean. La hermana White dice, hermanos, que debemos, en esta cita, entre la relación del Espíritu Santo y la evangelización, y utilizar a su iglesia para este propósito, dice que debemos, primero, creer la verdad. Que debemos ser santificados. Con la verdad, que debemos practicar los principios santos. No solamente ser santificados con la verdad, sino que practicar
los principios de la verdad, al fin de que nos diferenciemos, que seamos diferentes, al fin de que seamos diferentes, a fin de que seamos diferentes, que marquemos una diferencia entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que pisotean los mandamientos de Dios, los que los pasan por alto, entre los que temen y adoran al Dios verdadero y entre los que porque el mensaje final de Dios, hermanos, en sí, al final de todo, es una diferencia entre los que adoran al Dios verdadero, los que tienen su sello y los que han rechazado la marca de la bestia. ¿Entre qué? ¿Cuál es el mensaje final de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los que tienen su sello, el sello de Dios, los que han rechazado la marca de la bestia y adorar a la bestia. Eso va a ser la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. Entonces, concluimos. El ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el evangelio. ¿Quiénes son los ángeles del mensaje? Los siervos de Dios ocupados en proclamar el evangelio eterno. En un tiempo cuando la hora de su juicio ha llegado. Así que, mi estimado, conozca que usted es parte de la iglesia profetizada, con un gran privilegio, pero con una responsabilidad. Por supuesto que tenemos la ayuda de los ángeles celestiales para proclamar el mensaje del evangelio. Pero esta es una tarea exclusivamente comisionada al hombre, a las personas, a los creyentes humanos. Así es que es hora, hermanos, de proclamar el mensaje final de Dios al planeta Tierra. Con palabras, o mejor dicho, aún si es necesario, con palabras. Porque nuestro testimonio va a dar mayor peso a la proclamación del mensaje. Combine el testimonio personal, sus acciones, su comportamiento, su trato con los demás, honre y glorifique el nombre de Dios, parte también del mensaje final de Dios. Glorifique a Dios, adórelo, reverencíelo, témalo con su testimonio personal y con sus palabras también. Comparta el evangelio. No dudemos en cómo lo haremos, hermanos. No dudemos que si lo vamos a hacer y cómo lo hemos de hacer. Porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Todos los días, en todas las situaciones, pónganse en sus manos. Pídale que le ayude a creer la verdad, a ser santificado con la verdad, a practicar los principios de la verdad, a hacer una diferencia en su círculo de influencia para proclamar el mensaje de salvación. Al hacer esta obra, Dios mismo trabaja en nosotros, en nuestra salvación y en nuestra vida. Al hacer esta obra, hermanos, no solamente abrimos la bóveda de las bendiciones del cielo hacia otros que están fuera del pueblo de Dios, sino que las bóvedas del cielo se abren y se derraman bendiciones sobre los ángeles que proclaman, sobre los mensajeros. Recuerde, hermano, ángel, mensajero, sobre los mensajeros que están proclamando el evangelio eterno. Hermanos, que esta obra
sea un estilo de vida para nosotros, un estilo de vida, porque el tiempo en que nuestro Señor vendrá está a las puertas. Acompáñame a escuchar este precioso himno. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrán. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Antes de terminar, hagámoslo con una oración. Bondadoso Padre y nuestro Dios, alabado sea su santo y su bendito nombre. Gracias, mi Padre, por permitirnos conocer este gran privilegio que tenemos, aunque sabemos que conlleva una responsabilidad, pero ayúdenos, mi Señor, a llevar a cabo esta tarea. Nos ponemos en sus manos y le agradecemos que su mensaje es de salvación, porque sabemos que me incluye a mí, a nosotros y a nuestros seres queridos. Ayúdenos, Padre, dependemos de usted para hacer esta obra. Que su bendición sea sobre las familias que estamos representadas en este mensaje, mi Señor, y le seguimos pidiendo por sanidad para la tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.